La República Dominicana prácticamente no logró colocar a ningún estudiante en matemática en el nivel 5 o 6, en el nivel superior. A casi ningún estudiante, son unos poquitos en el país, lo pudiéramos contar con los dedos de las manos. Esa es una tragedia. Hola, buenas, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos, tranquilos, tranquilos, que el mundo no se va a acabar. Todo problema tiene por lo menos una solución, pero no es de Trump que vamos a hablar y de esta incertidumbre. En este momento la única certeza que tiene el mundo es la incertidumbre, sobre todo en los temas geopolíticos. No, de geopolítica nada, ya conversaremos con Nelson Espinal Báez o con Iván Gatón. Hoy vamos a lo que sí que es irremediablemente fundamental, transversal a todos los problemas de cualquier país. Hablemos, caramba, de educación. Vamos a hablar de educación y lo vamos a hacer con un gran intelectual de la pedagogía, con un educador, pero además con una persona que se ha dedicado a estudiar la educación en la República Dominicana. Es el director ejecutivo de Educa y se llama Darwin Caraballo. Es nuestro invitado. Mis respetos. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido, bienvenido. Un Gracias placer. a ti y a toda la teleaudiencia por acompañarnos. Vamos a hablar de la educación y vamos a comenzar por donde se debe empezar. Una panorámica. ¿Cómo está la salud de la educación dominicana? Si tú quieres, vamos a reducirlo a la no universitaria. ¿Cómo vamos? Mediciones, planes. Hablemos un poquito de la educación. Bueno, si tuviéramos que revisar desde el punto de vista de esa analogía con la medicina que estás haciendo, han desarrollado algunas acciones de cuidados estéticos del paciente, pero la enfermedad permanece. Y esto es en virtud de que la calidad de los aprendizajes de los estudiantes sigue siendo la gran materia pendiente. Siempre hablamos de las deficiencias que tienen los estudiantes a la hora de demostrar habilidades en lectoescritura, que es, como nos gusta decir en Educa, la madre de todas las competencias. Y cuando observamos hacia el final de la educación primaria, 1 de cada 4 solamente alcanza el nivel satisfactorio con habilidades para leer. Mínimo satisfactorio. Mínimo satisfactorio. ¿Qué implica eso? Wow. Que solamente puede leer con fluidez y comprender lo que lee 1 de cada 4, el 25% aproximadamente. Pero cuando miramos matemática, que a veces no le prestamos la suficiente atención, los datos son todavía más preocupantes. Y por eso hoy desde esta plataforma podemos aventurar y adelantar que Educa estará presentando a las autoridades al más alto nivel la propuesta de declarar la emergencia en la enseñanza de la matemática. Cuando observamos la prueba PISA, solo 8 de cada 100 estudiantes dominicanos que son víctimas de un sistema que no los ayuda a aprender, alcanza apenas el nivel 2. ¿De cuántos niveles? De 6 niveles. Pero fíjate, el promedio de ese indicador o de ese grupo en los países de la OCDE es el 69%. 8 contra 69%. La República Dominicana prácticamente no logró colocar a ningún estudiante en matemática en el nivel 5 o 6, en el nivel superior. A casi ningún estudiante, son unos poquitos en el país, lo pudiéramos contar con los dedos de las manos. Esa es una tragedia. Cuando miramos estos indicadores, en el 6º grado de la educación primaria, cuando los estudiantes acumulan 1080 jornadas de educación durante prácticamente 6 años, menos del 5%, en la mejor de las mediciones, logra ubicarse en ese nivel mínimo satisfactorio que implica realizar las 4 operaciones básicas con éxito, es decir, restar, sumar, multiplicar y dividir, reconocer las figuras geométricas elementales y operar perímetros y áreas, y una simple regla de 3. Menos del 5% de los estudiantes públicos y privados del país logran esto. Sin esta habilidad, sin esta competencia, ¿qué posibilidades de desarrollo tiene la República Dominicana cuando hoy la productividad tanto depende del manejo de los equipos tecnológicos, de la comprensión, de un desarrollo mínimo del pensamiento crítico? Allí está
una de las fragilidades mayores y la obsesión que en Educa tenemos y que nos consta que tienen las autoridades también, y en particular el señor presidente de la República, la señora vicepresidente que hoy es presidente del Gabinete de Educación, por dar en definitiva ese salto en la calidad que tanto se ha demorado a pesar de la inversión. Pero, ¿cómo se explica? Porque tú me dices que esto no fue que tembló la tierra y ocurrió. O sea, nosotros tenemos esta situación que tú dices que posiblemente haya mejorado un poquitito. Entonces, lo que no entiendo es un país con estas características en el momento que vive el mundo, ¿por qué no hay una reacción? Desde tu conocimiento, ¿qué explica que no haya una reacción del Estado dominicano a una situación como esa? Porque no lo estoy entendiendo. O sea. Mira, las explicaciones son complejas por lo difíciles de las decisiones que hay que tomar, pero las decisiones son fáciles. Porque en el caso concreto de matemática, el problema está y radica fundamentalmente en la calidad y en la habilidad de los docentes para dominar los contenidos y poder trabajarlo con los estudiantes, con sus estudiantes. Claro que los docentes también fueron víctimas de un sistema que no les permitió aprender lo suficiente ni incorporar los elementos útiles para el desarrollo de esas habilidades en los estudiantes. Pero, indudablemente, ante la situación actual y habiendo disponible otras herramientas, hay que incorporarlas de forma inmediata y decidida al proceso de aprendizaje en el aula. Y esto implica romper con el paradigma vigente de la educación únicamente a cargo del docente y en la estructura donde hay una persona que enseña y un grupo de estudiantes que aprende. Ahora la tecnología puede ayudar mucho en las soluciones, incluso con inteligencia artificial, con uso de estas herramientas, hacer avanzar al estudiante al ritmo que él puede avanzar. Pero claro, para eso hace falta docentes mejores entrenados y un tema que es elemental, Pablo y amigos televidentes, que es que la educación no se interrumpa. El proceso educativo debe ser sistemático, continuo y ordenado. Si hay constantemente problemas de interrupción, por la razón que fuera, muchas de ellas por decisiones sindicales, se interrumpe el proceso educativo. Si las familias, estamos iniciando o retomando el año escolar en estos días, todavía no hay en muchas localidades una asistencia regular, porque parecería como que hasta el mes de febrero fuera una suerte de semi-vacaciones, bueno, se quitan jornadas educativas y la República Dominicana sigue teniendo un calendario formal que está en el orden de los 190 días de clase, pero los efectivos pueden llegar a ser a veces menos o hasta 150 días. Estamos prácticamente a 70, 80 días de diferencia con sistemas más robustos como por ejemplo los asiáticos. Pero yo me niego a pensar que Hipólito Mejía, Danilo Medina, Leonel Fernández, ahora Luis Abinader, no entienden esto que tú estás diciendo, que no es una opinión, no son opiniones, sino realidades, como creo que ni ellos ni quienes fueron o han sido o son sus ministros de educación saben hacia dónde va un país cuya juventud se está formando así en un mundo cada día más tecnologizado. Entonces, vamos a ver, vamos a tocar, vamos por partes las cosas. Está el asunto de la capacitación, pero me gustaría interrumpirte en la interrupción de las clases. O sea, hoy la ADP quiere hacer una reunión de su consejo tal cosa y se interrumpe la clase. Ya hay cualquiera diría, no, Pablo, espérate, el derecho, santo derecho a la huelga. No, pero resulta que los tribunales de la República, el más alto de todos, dijo, no, es que el derecho a la educación de los niños y más los más pobres entre los pobres está por encima del derecho a huelga. Entonces vamos a ajustar ese derecho a huelga de manera tal que no se afecte lo intocable, que esto no lo dijo Educa ni lo dijo el MPD,
ni el Partido Comunista Chino. Esto es una sentencia de un tribunal. Por favor, hablemos. Profundízame en el efecto negativo de este relajo de la interrupción. Pero además, si Educa maneja información de por qué un país va hacia el suicidio en términos educativos, porque esto no se respeta, cada día se respeta menos. Por favor, por favor. Bueno, las explicaciones son complejas y uno no tiene todos los elementos como para decir esta es la principal razón por la cual ocurre esto. Pero lo que sí es, Pablo y amigos televidentes, es una situación en la que el país no puede seguir reiterando año tras año la misma situación. A nosotros nos gusta siempre ver hacia adelante y no nos gusta tampoco identificar culpables, porque no se trata de eso. Se trata de no trabajar en contra de alguien o algo, sino a favor de. Y a favor de los estudiantes y del aprendizaje de los estudiantes es que la asistencia de manera regular, ordenada y sistemática es una medida insustituible y está en la plataforma de cualquier servicio de calidad. ¿Y qué plantean las autoridades cuando Educa ha sostenido algún tipo de reunión con los especialistas? Siempre son receptivas, incluso no solo las autoridades, también los propios incumbentes que son responsables de decisiones de la ADP. Hemos tenido diálogos con ellos, tenemos un buen diálogo. No, pero obras son amores y no... Pero uno plantea, pero a la hora de definir las controversias, siempre quedan de lado los intereses de los estudiantes y de las familias más vulnerables, siempre de las familias más vulnerables. Al final del día, esos perjuicios recaen sobre los que más lo necesitan. Porque a mí me preocupa mucho porque aquí el ascenso social se da a través de la política, a través del narcotráfico, el lavado de activos y en un menor porcentaje a través del esfuerzo laboral. Un muchacho humilde entra en un banco de cajero y a los 15 años es gerente. Triunfó por su esfuerzo y un par. Muy bien. Ahora, ¿cómo tú rompes eso y hace que sea la minoría el que en su ascenso es a través del partido que llegó al gobierno, a través de la corrupción, quiero decir, a través del narco o el lavado? Para eso el eje fundamental es la educación. Por consiguiente, estamos creando un país de aspirantes a delincuentes porque es la única manera de ascender, porque el Estado no le está dando la oportunidad a eso. La capacitación de los maestros, vaya cuestión, esa sí es vieja. ¿Se ha mejorado? ¿Qué se está haciendo? ¿Existe la posibilidad de que un gobierno acepte contratar especialistas internacionales, un convenio con el gobierno cubano, el gobierno español, para traer, yo te digo porque es que, ¿qué es lo que está pasando? A ver. Déjame ir un paso atrás para conectarlo con esto que por estás favor, planteando. por favor. Porque para que esto que tú dices ocurra, no alcanza con que pase en el Ministerio de Educación o en el ecosistema educativo. Se debe adoptar una cultura de la meritocracia, a todo nivel. A todo nivel, es decir, no alcanza con que en la escuela o el estudiante sea, digamos, reconocido o premiado en función de su desempeño. También tiene que ocurrir en el sistema educativo, tiene que ocurrir con los docentes cuando se evalúan, tiene que haber premios, tiene que haber régimen de consecuencias para el que no cumple con su tarea. Pero y eso no necesariamente debe estar en el sistema público. Sí, por eso Educa lo tiene claro, Hernández lo tiene claro, Fulcar lo tiene claro, sí. Leonel, Danilo, o sea, aquí todo lo que estamos hablando aquí, en algún momento se conversó hace 18 años. Entonces lo que no estoy entendiendo es por qué estamos... El pececito que se muerde la cola, por favor. Ese es el punto, porque están muy claras las cosas que hay que hacer para avanzar en esa dirección, pero no se toman las decisiones correctas. El problema, ya hablamos de desastre de la educación de los muchachos. Hablemos de la capacitación de los docentes y su nivel. Cuando se han evaluado, por ejemplo, los resultados de la evaluación de los docentes dominicanos, por favor. Por eso yo te decía que era importante conectar ese tema de la meritocracia
con el tema docente, porque no se trata de traer docentes internacionales. Es que aquí hay muy buenos docentes. Lo que sucede es que el sistema no les permite acceder a las posiciones donde tienen capacidad de influencia y liderazgo. ¿Y eso por qué? Bueno, porque terminan jugando otras lógicas para el ascenso en las posiciones de importancia. Y no solamente es las lógicas de carácter político-partidaria. Okay. Es peor todavía. Esa hay, pero también está la del amiguismo, la de la cercanía, la de ciertas preferencias. Pero no hay evaluación. Por ejemplo, yo necesito un docente clase A y yo soy B. Entonces me dan un examen más mi expediente y me ascienden. No, no es así. Bueno, hay una evaluación y primero hay un concurso de oposición que va ganando en profesionalismo y vamos teniendo cada vez más docentes que ocupan posiciones en función a su mérito. Pero también es cierto decir que los espacios de dirección y de responsabilidad de gestión y liderazgo no responden a esas lógicas competitivas. Y cada ministro de Educación tiene facultado en la ley, por lo tanto es digamos, ajustado a derecho, la potestad de designar, según su saber y entender, al director distrital o al director regional. Y eso debe cambiarse, porque esas posiciones de liderazgo territorial que enmarcan el proceso de acompañamiento, de supervisión de la calidad de la educación en el territorio, está claramente asociado a el liderazgo que se ejerce sobre allí. Si ese liderazgo responde a otras lógicas, no a la necesidad y a el profesionalismo que requiere esa función, ahí hay un problema. Y eso es uno de los talones de Aquiles que tiene el sistema, uno de los talones de Aquiles que todavía no se ha podido resolver. Y el tema de la capacitación, porque en los últimos años yo he visto cómo ha aumentado los esfuerzos de capacitación de los docentes, incluso aquel relajo que había, que el señor iba una vez a la semana, que era un poco, y consigue un papel de licenciado para hacerte un aumento. Eso ha cambiado y ha habido un esfuerzo. Sin duda. Sin embargo, eso no se expresa de manera correspondiente en los resultados. Es correcto. Y la inversión que ha hecho la República Dominicana y gran parte de América Latina en el entrenamiento de sus educadores es abrumadora y los resultados no llegan. Y hay que interpelar esas estrategias de formación. La República Dominicana ha incrementado en esta última década de presupuesto extraordinario en más de 70 veces el presupuesto destinado a la formación docente. Y sin embargo, ¿dónde están los resultados? Entonces, esa rendición de cuentas, esa necesidad de un régimen de consecuencia a nivel institucional y a nivel profesional tiene que estar demandada por la sociedad. Pues quizá lo más pesimista de todo esto es que hasta el año 2012 había la gran crítica al sistema de la tacañería del Estado Dominicano. Bueno, mira, es que, escúchame, Caraballo, es que el país tiene la educación que paga. Claro. Un país miserable en cuanto a la asignación a la educación, tiene que tener una educación mala. ¿No? Pero tenemos 12 años, 13 años que no se sabe qué hacer con el dinero. O sea, de repente los gobiernos, a partir de Medina, Medina y Abinader, han sido constantes. O sea, el problema no ha sido el dinero. Entonces, si no es el dinero, ¿hacia dónde vamos? Porque los gobiernos parecen negados a actuar en consecuencia. Siempre lo hablábamos, el dinero es una condición necesaria, pero no es suficiente. Claro. El dinero es una condición necesaria. Y sirve hasta un momento. Cuidado con creer que entonces hay que quitar el presupuesto educativo porque esa es la solución. No. O sea, si uno quita el presupuesto, se queda sin la oportunidad de generar el cambio. Ahora, no alcanza con el dinero para generar el cambio. Ahí importa la calidad de ese gasto. Importa la calidad no solamente por dónde va dirigido, sino cómo se ejecuta. Pero ¿y qué falló? Porque eso estaba planificado en las luchas por el 4%, en la que yo participé y conocí muy bien todos los entresijos de esa cuestión. Estaba estudiado, planificado, el plan, cuando tengamos el dinero, se va a poder hacer A, B, C, D, E, y tú verás que vamos a mejorar. Bueno, esa es una de las razones por las cuales desde Educa
se tomó la decisión, mi junta directiva tomó la decisión de que Educa se involucrara en bajar al terreno y trabajar con las escuelas para probar qué es lo que pasaba. Porque también en gran parte instituciones como Educa, y fuimos corresponsables en definir el Pacto Nacional para la Reforma Educativa, por ejemplo, y los resultados no estaban llegando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Y nosotros allí nos aventuramos con el apoyo del Estado Dominicano, sobre todo con la confianza del presidente de la República, de la señora vicepresidenta y de los ministros de Educación, a desarrollar una propuesta experimental para entender qué es lo que ocurre allí. Y ahí los hallazgos son muy reveladores, muy reveladores. Primero, lo que pasa en la gestión del centro educativo. La ausencia de una figura de responsabilidad. Ese director no está cumpliendo esa función de responsabilidad en su conjunto, en promedio. Por supuesto que siempre hay casos excepcionales que hacen honra a la regla, pero en términos generales el director no ha sido ni entrenado ni formado para ser el gerente responsable de una comunidad académica. Sí, pero vuelvo a lo que mencionaste, tu meritocracia. Segundo. Ok. Déjame plantearte algo. Hemos tenido en esa experiencia, que fueron elegidos de manera aleatoria, Pablo, directores que nos han dicho: a mí no me importa lo que diga el presidente de la República, la vicepresidenta, el ministro, aquí ese proyecto no entra porque aquí quien manda es la ADP. ¿Así? Y yo mandé ese comunicado hacia las autoridades, hacia el ministro, hacia la viceministra. Hay directores de centros educativos que no entienden que reportan a una estructura organizativa en la cual deben dependencia jerárquica. Es decir, que cuando el ministro de Educación dice, este proyecto va, si yo soy director de escuela, no está en mi facultad decidir si va o no. O sea que mientras... Tiene que ir. Entonces, ahí hay todo un tema de gestión. No, de politiquería, bueno, y de responsabilidad, de todos, dije de todos. Exacto. Porque ellos juegan, que ahora le toca al PLD hacer del malo de la película. Ahora, pero cuidado, que en su momento el PRM hizo igual. O sea, esto es un asunto de una cultura politiquera, ni siquiera cultura política. Correcto. Cultura politiquera y de responsabilidad. Pero mira esa mezquindad. Ese mismo director o directora, no quiero identificarlo porque no viene al caso, pero el hecho de que yo me senté a conversar con él. Me dijo, no, es que como es de Educa que viene por acá, eso no va. ¿Y cómo puede ser que tengamos las limitantes y preconceptos y prejuicios que no nos permiten sentarnos en un espacio y encontrar las mejores soluciones para esos estudiantes, niños y niñas que se quedan sin la luz del aprendizaje? Allí hay un tema importantísimo de fondo, pero no es solamente los temas de gestión o de cultura, como tú lo mencionabas, calificándolo. Pero el segundo elemento tiene que ver con procesos que no están ajustados a las buenas prácticas. Nosotros nos hemos encontrado con deficiencias a la hora de planificar un proceso educativo por parte del maestro, de implementar lo planificado y de evaluar para ver cuánto aprendieron sus estudiantes y cómo eso me sirve para replanificar. Muchas veces el docente llega al aula y piensa en ese momento qué es lo que va a hacer. A pesar de que hay un currículum, que hay un plan de trabajo, un plan de centro, que hay un calendario escolar. Pero entonces hay un elemento... Hay un tema de justamente, como digo, de una operación profesional dentro del aula y la necesaria organización que respalde a ese docente. Por eso el docente, como digo, no es que sea en ese caso responsable en su conjunto, es víctima también de alguien que le entregó un título, lo evaluó, lo puso al frente de 30 muchachos sin tener las competencias. Sí, lo que pasa es que no hemos mencionado un concepto que creo que es fundamental para seguir profundizando, y es el concepto de autoridad. O sea, cuando un Estado, en este caso un ministerio, no tiene la autoridad de aplicar, no de abusar, sino de aplicar la ley, cuando hay una insubordinación de su empleado que él paga, y hay un irrespeto, incluso ha habido momentos donde el sindicato ha defendido
a personas que han sido acusadas, por ejemplo, de falsificar o robarle el título a una compañera, adaptarlo y enviarlo como si hubiese sido él que hizo sus estudios. Y cuando el Ministerio de Educación reacciona, no, si le ponen la mano a ese maestro, paralizamos el país. ¿Hacia dónde va un país donde el gobierno dominicano, en este caso el dominicano, no tiene autoridad para arreglar un tema? Porque son muchos subtemas y tú lo vamos a seguir mirando. Pero a mí me da ganas de terminar la entrevista aquí porque yo te voy a preguntar, hablemos de un problema que se da siempre, es el problema de la planificación. Pero claro, si el Estado, si el Ministerio de Educación no tiene autoridad frente a sus empleados, incluidos los docentes, bueno, planificar vale de poco, pero hablemos por favor de planificación, porque aquí cada inicio de año, agosto, septiembre, octubre, hay el mismo problema. Dice, coño, pero ¿y el Ministerio de Educación no sabe que en septiembre del 2025 habrá un problema de escasez de aulas? ¿Hoy no lo sabe? Entonces, hablemos de esa parte de la planificación, ya con poca esperanza de mi parte, sí. Pero hablemos de qué manera podemos, dentro de esta cosa, mejorar la planificación, por favor. Sí, pero ahí hay dos niveles, Pablo, sí, porque por favor. La planificación de la que yo me estaba refiriendo, donde hay problemas, está asociado a que el docente tiene la responsabilidad de llevar unos objetivos curriculares al aula, ¿verdad? Ajá. Y tiene que para eso generar un proceso secuencial de aprendizaje, donde generalmente los pasos 1 y 2 vienen antes del 3 y el 4. Generalmente, ¿no? ¿Verdad? Esto es algo con mucha frecuencia, ¿no? Elemental. Muy bien. Entonces, eso no está del todo claro. Eso no está del todo claro. Eso no necesariamente, además, cuando se planifica y se organiza, se ejecuta de esa manera. No necesariamente se utiliza el tiempo de la forma que debe ser y no se evalúa al estudiante para ver si efectivamente está ocurriendo el milagro del aprendizaje. Y esto me lleva a uno de los temas que a ti te interesaba tratar, que es la jornada extendida. Porque la jornada extendida es una política educativa muy acertada en la medida de que se aproveche el uso del tiempo. Porque recordemos que la jornada extendida viene dado por un uso muy menor del horario escolar, de aquel viejo estudio de Educa y Gallup que demostraban que en promedio se tenían 2 horas 30 de clase. Exacto, sí. ¿Verdad? ¿Cuál era el problema? Más clases y más tiempo, sí, pero de calidad y para aprender. Ha habido mejoría, porque el problema de hace varios años era, bueno, queríamos jornada, la necesitamos, tenemos jornada escolar hasta las 4. Sí, pero no hay de qué manera llenar esas horas. No, ¿se ha mejorado? ¿Se han llenado esas horas? Claro, hay porque planes hay. Sí, pero más allá de si se llenaron o no, que podemos entrar en eso, tenemos que ver si efectivamente la jornada extendida, el estudiante que va a la jornada extendida, aprende más que el estudiante que va a una jornada simple, ¿verdad? Eso nos daría el indicador de un éxito de esa política. Lo que pasa es que antes de eso hay algo peor. El problema es que yo te aumenté los horarios de clase, pero después que los muchachos almuerzan y vuelven, y ahí entra la jornada se quedan escolar. En la casa, se quedan en la casa. No, que no hay nada que hacer. En la escuela. Pero no tienen nada que hacer. Y en papeles está una vaina chulísima que íbamos a hacer. Martes y miércoles va un psicólogo a hablar del sentido de la vida. El jueves va un médico, el viernes va un especialista en bellas artes. O sea, todo estaba muy escrito, muy bonito, y a la hora de la verdad uno ve como que no hay resultados. Todo está escrito. Bueno, en los resultados que te decía, uno mira, por ejemplo, que en matemática no hay diferencia entre la escuela de jornada simple de la jornada extendida. La primera pregunta que uno tiene que hacerse ahí, entonces, es, ¿qué pasa? Que este modelo, que cuesta el doble prácticamente, da el mismo resultado que el modelo que teníamos previamente con apenas 4 horas o 5 horas formales, que nunca se cumplían, por cierto. Entonces, ahí hay una situación que, insisto, no es para eliminar la jornada extendida, ni es para decir hay que cortar ese presupuesto, es para dotarla de contenido y de que el estudiante efectivamente aprenda
en la medida del incremento de esfuerzo financiero que tiene ese modelo. Sí, pero pasan los años y no se ofrece esa capacitación. ¿Dónde están los famosos contenidos? Porque al inicio se decía, no, espérate, vamos al paso. O sea, yo recuerdo el proceso. Mira, Pablo, había que construir las aulas, ¿verdad? Los liceos y las escuelas se construyeron. Decía, vete al paso Maquini, espérate, porque que vamos al paso. Entonces, luego vamos a ir llenando esas horas de la tarde. Pero pasaron los años y yo no veo. Sí, pero al final del día, los estudiantes no los estamos evaluando por si saben sobre filosofía o si son buenos en deportes o no, que debiéramos hacerlo. Pero lo estamos evaluando por si son capaces de leer y de utilizar un mínimo instrumental para probar sus habilidades en razonamiento lógico o pensamiento crítico. Al menos esas dos cosas tendrían que funcionar. Y ahí es donde se está fallando. Entonces, hay que tomar medidas alternativas, propuestas de Educa ante esta hecatombe. Nosotros nos fuimos a desarrollar justamente ese proyecto experimental que nos ha permitido darle un mejor rendimiento a lo que se cuenta. Todavía no es perfecto, ni mucho menos, pero en esas escuelas, 155 que fueron experimentales, elegidas aleatoriamente, hay una mejoría sustantiva en el aprendizaje de los estudiantes en lectura, donde ya digamos, se revierte, 3 de cada 4 pueden leer con fluidez y comprender lo que leen al final del sexto grado, pero en matemáticas seguimos teniendo problemas. Duplicamos el promedio nacional. Pero ese es un plan piloto, es un plan piloto en el que ustedes están trabajando. ¿Y ha habido mejoría? ¿Es cuantificable esa mejoría? Sí, claro, está medido de manera independiente por el IDEICE y está incluso auditada esa investigación, esos datos, por una firma independiente. Y están disponibles los datos en la página web de Educa para aquellos que quieran profundizar. Pero allí hay igual problemas estructurales que esta herramienta no ha logrado resolver. Sí, pero el problema de esto, el asunto esto de los problemas estructurales, todo esto pasa por algo fundamental y conecta con Donald Trump y su gobierno, con Bolsonaro, con Erdogan, y es que los países ven cómo se va deteriorando, no hay un avance, y llega un momento en que aparezca el populista que logre convencerlo de que ese sí va a tener jardines colgantes de Babilonia para hacer lo que se tiene que hacer. El día que hubo aquí un candidato, con o sin partido, independiente o dependiente, convenza al pueblo dominicano de que él sí va a hacer eso, entonces vamos a tener la sorpresa. Porque ahora yo debo preguntarte el tema, pero como te digo, con mucho pesimismo hago la pregunta. Ahora hay una fusión, ahora van a fusionar educación superior, que es como una manera de tú reducir el presupuesto de educación sin decirlo, ¿no? O sea, ¿qué opinión tiene de Educa esta cosa? Porque los argumentos para sacar a educación superior de educación eran sólidos, por eso se creó educación superior. Y ahora, bueno, ¿qué le parece Educa esta cosa, este asunto? Pero en primero una precisión importante. Por favor, al menos por el momento, no ha tenido un efecto en los presupuestos de ambos sectores, por no llamarlo ministerio. No, yo digo el próximo presupuesto. Bueno, se tendrá que ver allí. Pues, no, lo que pasa es que si yo tengo que darle el 4% a educación y educación entra a un ministerio que tenía una asignación dentro de, entonces posiblemente yo solo me quedo en el 4% porque los 2.000 millones, qué sé yo, que le tocaban a educación superior, yo no se lo voy a transferir por encima del 4%. Pero la validez de la decisión, por favor. Ese no es el espíritu. Además hay un pacto sí. firmado por, incluso en su momento, el entonces candidato presidente Abinader actualmente, cuando firmó el pacto en el año 2014, donde se establece con claridad que ese 4% estaba destinado a lo preuniversitario, o sea que para la educación superior hay que buscar recursos adicionales en todo caso y habrá que identificar cuáles y cuántos. La idea es buena, porque okay. Los países que mejor lo hacen en educación, al menos veamos esa medida, sí, tienen un único Ministerio de Educación. Y esto no quiero caer en la falacia ad hominem, es decir, una falacia en la que porque todo el mundo lo hace, ese es el argumento al cual hay que ir.
pero lo que sí nos da una pista de que una función que es única, que es la función educativa, se administra desde una única organización, con una coherencia, con un liderazgo, con una línea política, con una estructura, y de paso se generan economías ahorrando en cargos de ministro, hasta una única oficina de talento humano, una única oficina administrativa y así sucesivamente. Es decir, que Esas son las bondades. las bondades de la fusión Sí. bien hecha. Pero ahí está, el diablo está en los detalles, como dice el refrán, Sí. y todo recae en cuál va a ser el proceso de fusión entre la situación actual y la esperada, porque, como tú bien señalabas, la República Dominicana tiene una tradición de funcionar de manera independiente del nivel superior del nivel preuniversitario, incluso previo a la instalación formal del Ministerio de Educación Pero Superior. además lo que no entiendo es, tú vas a fundir, se supone que entre las razones estaba lo de el ahorro del Estado, pero resulta que cuando tú preguntas cuántos miles de empleados salen, porque ahí es que está el ahorro, resulta, no, van a ser reubicados. Entonces parece como un chiste de Groucho Marx, ¿no? Aquello de que estos son mis principios, si no te gustan tengo otros, tú me lo dices. O sea, no se entiende. Yo creo que lo que se busca allí es no afectar derechos de funcionarios que ya hoy están, digamos, en la nómina del Estado, pero que seguramente, pensando en el futuro, en el largo plazo, un ministerio único de educación racionalizará la nómina. Sí, pero pocos están en la carrera civil administrativa y que es la que da todas esas garantías. Claro. El asunto es que si tu argumento de fundir, entre otras cosas, es para ahorrar y tú agarras y las 20 secretarias de aquí van para... O sea, la verdad que uno no entiende del todo. No, por eso yo creo que el argumento no puede ser exclusivamente el económico y tiene que ver más con esta idea de coherencia institucional, de liderazgo, de definición clara de política y de darle una línea clara a una función clave dentro de un Estado que es la educativa. Otro drama que se le presenta a educación es este asunto de la ejecución presupuestaria. Creo que fue hace 2 años ya que hubo aquello de que ¿qué vamos a hacer con el dinero? Se está acabando el año y hay miles de millones por ahí. Y recuerda aquel llamado que hizo la presidencia, yo participé en aquellas reuniones para que sectores hicieran propuestas. ¿Cómo va lo de la ejecución presupuestaria en la actualidad? ¿Cómo vamos? Mira, el año pasado quedaron sin ejecutar en el año, y voy a hablar del año pasado todavía como 2023, porque en realidad debía decir hace 2 años. El 2023 quedaron sin ejecutar algo así como 23.000 millones de pesos, y en el año 24 quedaron por ejecutar algo más de 2.000 millones. Pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo también por cambiar el eje del debate, porque en definitiva no podemos mirar exclusivamente la cantidad de recursos que se han ejecutado, sino debemos preguntarnos con qué calidad y si cumplieron o no los objetivos, que eso debería ser lo importante. ¿Se cumplieron o no los objetivos del plan? Porque al final del día, ¿cuál sería el escenario ideal? Aquel que cumple los objetivos con el menor esfuerzo económico posible. Entonces, si a mí me sobran 23.000 millones de pesos en la ejecución del Ministerio de Educación, pero cumplí con todos los objetivos, ese ministro debe ser saludado y aplaudido y prácticamente honrado. Ahora, si tú ejecutas el 100%, pero no cumples la totalidad de los objetivos de ese plan operativo, entonces allí hay un problema de gestión. Lo que pasa es que estamos como Juan Gabriel, pidiendo demasiado, porque hay problemas. Por ejemplo, ¿Pero mira, por qué crees que es pedir demasiado? Bueno, te voy a decir, se ejecute lo planificado. Bueno, voy a sangrar por mi herida. Con la menor cantidad Voy a sangrar por mi herida. Liceo Experimental UAS, Baní, profesor Carlos Maquini, mi santo padre. Pero resulta que no está listo, el liceo no está listo. Pero está funcionando, pero no está listo. A mí me llaman, yo hago una crisis existencial, cojo y hablo y cuando averiguo, dice, no, espérate, que es que el Estado todavía le debe, creo que son 30 millones de pesos al constructor, que ganó la licitación, construyó, pero el Estado le debe todavía. Entonces, las autoridades asumen,
pero esto no está terminado todavía. Aquí le faltan muchísimas cosas, pero yo no le puedo exigir al ingeniero que dice, coño, pero es que el Estado todavía me debe. Pero señor gobierno, ¿y por qué usted está inaugurando cosas que usted no ha pagado? Entonces, yo hablo por lo que me duele y que porque me duele lo conozco, pero eso cada quien tiene un liceo, profesor Carlos Macchini, en su provincia, en una situación así. Entonces, pero ¿qué está pasando? Los muchachos pagando, los padres pobres pagando 50 pesos para que le den transporte. ¿Pero cuál transporte? Y no de que hay un... Cuando hay un sistema de transporte Hay un escolar. sistema de transporte. Además, un sistema de transporte que el Estado fue incapaz de comprar él sus vehículos y contratar choferes. No, había que hacerlo vía CONATRA y otros sindicatos empresariales del transporte. O sea, es una locura que tú dices, pero Darwin Caraballo, oye, ayúdame, porque es que las cosas como que se van repitiendo. Aquí donde quiera que tú ponchas, un borbotón de sangre, como dice el poema. Los concursos para maestros, ¿en qué están esas evaluaciones que se hacen? Que es la gran medición para posteriores acciones. Hablemos de esas evaluaciones y de los concursos. ¿En qué están? Y los que pasaron pero no han sido colocados. ¿Cómo está eso? Bueno, los concursos tal vez son una de las áreas donde más se ha crecido, más se ha profesionalizado. Amén. Allí ha habido apoyo de varias instituciones. Allí el Estado se ha dejado ayudar. Allí instituciones como Inicia Educación han jugado un rol muy importante a la hora de profesionalizar ese proceso de evaluación de los candidatos a ocupar plazas en los centros educativos y ha operado de manera muy superior a lo como lo hacía en el pasado. Siempre hay aspectos para mejorar. Eso debe extenderse a todo el sistema, pero también está el complemento que tiene que ver con la evaluación de desempeño. Y fíjate todos los problemas que ha tenido este ministerio para poder hacer la bendita evaluación de desempeño que ya viene siendo suspendida durante 2 periodos. Debió haberse hecho en 2020, que no se hizo por la pandemia, se debió haber hecho en el 2017, no se hizo en el 2023 porque no hubo a un acuerdo, se involucró una institución. Un acuerdo, y para yo evaluar el desempeño de mis empleados, yo necesito acuerdo con el sindicato para evaluarlos. No, ahí está el punto. O sea, el gobierno no lo usó, cediendo a las acciones sindicales. Digamos, siempre es, partidarias. y hoy lo hacemos en las organizaciones, lo hacemos en Educa, lo hacemos, porque uno no hace una evaluación con un objetivo punitivo generalmente. Uno hace como un proceso de mejora continua y uno acuerda con sus trabajadores. No es para seleccionar mi personal. Claro. Yo tengo 3 tigres que pasan con notas sobre la evaluación muy bien. Cuando pero, ya yo sé a quién voy a ascender. Claro, pero entonces, ¿cómo puede ser? No confundamos el concurso con la evaluación de desempeño, Exacto. porque obviamente el concurso, yo pongo las reglas para definir quién entra a la organización. No, estamos en la evaluación del desempeño. Mis empleados, yo quiero saber cómo van. Exacto. Hoy por hoy hay una cultura de colaboración, de cooperación con los trabajadores, nadie demanda una cultura autoritaria, pero eso no quiere decir que como función de dirección del ministro de Educación defina los lineamientos de la evaluación y los empleados tengan que acatar, en este caso los trabajadores. Pero a eso me refiero, es que el poder político dañino, el poder político para dañar que tiene la ADP al proceso, y como es un frente político partidario ahora al servicio de la oposición, pero siempre al servicio de la oposición, según ahora el PRM le toca ser partido de gobierno. Ahora, por ejemplo, con este asunto de que le van a dar incentivos, la evaluación del desempeño sirve además para que esa evaluación, los mejores evaluados, pero como va la cosa, yo te pregunto, ¿y si ocurriese que cuando evalúan nadie pasa de 70? ¿Y entonces? Nadie debería recibir el incentivo y el ministerio debiera ponerse firme en eso. Ahí está justamente en que los procesos deben ser creíbles. Los procesos deben ser creíbles, transparentes, profesionales. Y efectivamente el que saca 100 es porque lo merecía. Y no que porque ahora se ha puesto que como todo aquel que no llegue a 70 puntos no va a obtener un incremento salarial, entonces, o casualidad, tal vez nadie tenga menos de 70 puntos.
Eso es lo importante. Sí, Lo importante es Ujú. que la herramienta funcione con, Para lo que fue creada. con el No. objetivo que fue creado, Exacto. pero con transparencia, ¿verdad? Y con absoluta rigurosidad para que el docente crea en el proceso. Sí, pero la evaluación del desempeño, quien la dirige es el ministerio, no puede ser el Partido Comunista Chino ni el Departamento de Estado americano. Claro, es el mismo. Entonces, yo soy el ministerio, Y- yo evalúo y a partir de esa evaluación tomo medidas. Imagínate que el Ministerio de Educación se estaba haciendo apoyar de la Organización de Estados Iberoamericana, Sí. una organización que tiene 70 años en toda la región hispanoamericana, incluido Portugal y Brasil. Y la ADP la objetó. Ok, pero tú puedes objetar, pero yo soy el gobierno. Yo Exactamente. represento la voluntad del pueblo dominicano. Entonces, el problema es que no se quiere gobernar. O sea, no se quiere enfrentar por el bien, no es por el bien del jodido PRM, del bendito PLD, no. O sea, aquí tenemos la juventud. Ya hemos hablado aquí en esta entrevista, tú has expuesto brillantemente hacia dónde estamos y hacia dónde vamos en educación, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí hay que actuar en consecuencia. Pero uno dice, bueno, esto se agrava cada vez y los gobiernos no quieren gobernar, no quieren enfrentarse y pagar el precio de popularidad a mediano plazo, es verdad. Mira, Nadie quiere. hay un problema y lo hemos planteado en el pacto educativo, porque hay una idea de que todas las decisiones deben ser tomadas por un mal comprendido consenso, No, entendido como unanimidad. El No. consenso no es unanimidad. pero tú tienes experiencia internacional. O sea, un ministerio no puede tomar decisiones sin que sean aprobadas por su sindicato. Por supuesto que sí, que puede tomar decisiones, porque además en el régimen Entonces, democrático es el órgano competente. La ADP no está para cogobernar en educación. Sí, pero ellos actúan y el gobierno lo acepta. Y si ellos actuaran así y la educación funcionara, yo diría, bueno, doctor Caraballo, perdón, excúseme, pero mire, en los últimos 15 años, fíjate cuánto hemos avanzado, vamos a cogobernar, vamos a agarrar a estos miembros del Comité Central de los partidos opositores y a incorporarlos. Perfecto, el problema es que nos estamos hundiendo y no lo hacía el PLD ni lo hace ahora el PRM. Y entonces, o sea, Es una buena pregunta para ellos, porque en definitiva el resultado del sistema educativo, como tú bien planteas, deja expuesto un problema en esa gestión. Y nuestro paradigma al que adherimos es que la única forma de traerle talento y calidad a la educación es trayendo de los mejores. No estamos inventando nada. quizás lo más triste es que aquí todo está analizado y para todo hay un plan, un programa, un documento elaborado. Sí, señor. Aquí en definitiva lo que se trata es de que algún día alguien se decida a gobernar, o sea, agarrar, llegar a acuerdos como gobierno y tomar medidas. Ojalá que en ese proceso Educa, y hablo Educa porque de alguna manera es la representación de la sociedad civil más destacada, pero que la sociedad civil tenga su participación, incluido el sindicato de los docentes, que son fundamentales, Claro que sí. pero no son gobiernos, todavía no son gobiernos. Creo que la ADP tiene que tener, los dirigentes de la ADP, dirigentes importantes de partidos políticos, tienen que tener paciencia y esperar llegar al poder. Entonces se enfrentarán a las hordas que ya no van a ser del PLD, sino del PRM. Al final del día la razón fundamental está asociada en la falta de empatía. En la falta de empatía, porque cuando los intereses particulares del grupo que sea se anteponen a los intereses del general, del colectivo, Exacto. ahí está el problema. Y ese colectivo, justamente en educación, es vulnerable, es el sector más vulnerable de la población. Por cosas como todas las que hemos conversado, Darwin Caraballo, el director ejecutivo de Educa, es que en los países se está dando este retroceso democrático voto a voto, dictaduras con respaldo electoral. Y la República Dominicana va camino a eso a corto o a mediano plazo. Menos mal que en esta oportunidad aceptaste la entrevista y eso de lo que se trataba era de uno estar bien, mejor informado de todo el drama de la educación dominicana. Bueno, pero instituciones como la que represento y la tarea que hacen ustedes con la exposición de la libertad de expresión es lo que permiten, digamos, evitar ese derrotero que a veces parece inexorable. Muchísimas gracias.
volveremos a encontrar. Señores, pásenla bien. Si es en familia, mucho mejor. Y no descuiden la educación, por favor.